Ya, bueno, habíamos ya visto lo que eran ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? A modo de repaso, lo podemos ver, era directamente fijarnos, bueno, la ecuación diferencial está de esta forma, ¿no? Fijarnos que las funciones por separadas, derivándolo respecto a la otra variable, ¿no? Como aquí era con diferencial de x, derivamos respecto a y lo mismo con n respecto a x. Si son iguales las derivadas, quiere decir que son exactas, ¿no? Ya habíamos practicado algunos ejercicios de cómo resolver por este método, ¿no? Pero un repaso era directamente, ¿no? Resolver cualquiera de estas dos, ¿no? Podía ser esta o esta. Luego añadirle una función, ¿no? Que le hemos llamado g, que va a depender de qué hayamos integrado. Si hemos integrado x, pues va a ser una función g que va a depender de y. Si hemos integrado respecto de y, pues la función g va a depender de x, ¿no? Después se procede a encontrar la derivada parcial de toda esa función, ¿no? De la que acabamos de integrar, junto con la función g, ¿no? Y luego lo igualamos con la que no hemos integrado esa derivada, ¿no? Y ahí encontramos g y ya podríamos reemplazar en esta función y ya tendríamos la solución, ¿no? Directamente. Habíamos visto también, eh, les había explicado un poco, ¿no? Brevemente de que teníamos, puede ocurrir que no sean iguales, ¿no? Como hemos visto acá, por ejemplo, puede ocurrir que no sean iguales, ¿no? Y yo les decía que luego entonces, si no es ecuación diferencial exacta, lo que procede es comprobar si se puede hacer por el factor integrante. ¿Ya? ¿En qué consiste el factor integrante? El factor integrante básicamente consiste en que a la ecuación diferencial nosotros lo vamos a multiplicar por una función y, esa función ya va a pasar a ser exacta, ¿no? Pasa lo mismo con casi similar, ¿no? A cuando teníamos una ecuación diferencial de variables separables. Si no se podía hacer por variables separables, había la posibilidad de poder, bueno, de que sea homogénea, ¿no? Y a partir de eso transformarla, ¿no? Transformarla de variables separables, ¿no? Aquí ocurre lo mismo, ¿no? Hemos visto ya la exacta y en caso de que no sea exacta, existe la posibilidad de que multiplicándolo por una función se vuelva exacta, ¿no? ¿No? Eh, y bueno, entonces esto consiste, el primer paso básicamente es comprobar que sí se puede hacer por factor integrante, ¿no? Para comprobar que se puede hacer por el factor integrante, hay que aplicar esta operación o esta, ¿no? Hay que aplicar las dos, ¿no? Primero una y luego la otra, ¿no? Y una vez que apliques hagas esta operación, te tiene que quedar una función que va a depender solo de una variable, ¿no? En este caso de x. O sea, si depende solamente de una variable, sí se puede hacer por este método. Si no se puede por este método, si no se puede, si digamos acá hago todo el desarrollo de este término y me sale que aparece tanto X como Y, no, por este método no se puede hacer, ¿no? Entonces probaríamos con el segundo intento, que es hacerlo a la inversa, ¿no? Si se dan cuenta, esto es M de Y menos N de X sobre N, ¿no? Acá es N de X menos M de Y sobre M, ¿no? Si hacemos, o sea, son diferentes, hay que probar los dos, ¿no? Y digamos que esta no me salió que solamente aparezca una variable, pero en la siguiente sí, ¿no? Entonces se puede hacer por este método y ya lo que prosigue es a esta nueva función que estamos generando, la vamos a llamar P, y para encontrar el factor integrante va a ser E elevado a la integral de esa nueva función que estamos encontrando respecto a esa variable, ¿no? Si hubiese sido solo de x, pues sería integral de de p de x respecto de x, y si es con la variable y, es e elevado a la integral de la función en función de y por el diferencial de y, ¿no? Entonces, esa sería básicamente la teoría, y una vez que ya hemos encontrado este factor integrante, lo que se hace es multiplicarlo a toda la ecuación diferencial y ya procedemos a seguir los pasos que habíamos visto ya en la ecuación diferencial exacta, ¿no? Pero bueno, supongo que es un poco más complejo verlo así, de esta forma, ¿no? Así solo lo teórico. Entonces vamos a ver algún ejercicio que pues, sigue todavía con los ejercicios que tenía yo. No sé si todavía ya tienen prácticas, si tienen, ya saben, me avisan para avanzar en esa.
Y bueno, entonces acá nos dice, ¿no? Encuentre el factor integrante para resolver las ecuaciones diferenciales, ¿no? Tenemos 4 ejemplos nomás. No sé si voy a hacer los impares primero y si da tiempo, por tema de tiempo, podemos hacer los pares también para practicarlo un poco más, ¿no? Entonces, no abrí acá, un momento que no lo había abierto acá, que es donde están, como por así decirlo, la pizarra, ¿no? De lo que hacemos en las asignaturas. Ya, ahora sí, ya. Lo bueno es que está por fechas, así que así lo tienen también un poco más a mano, ¿no? Si no me equivoco, no lo he actualizado todavía este documento, lo voy a actualizar seguramente esta tarde o mañana, a más tardar. Y igual con los vídeos de la semana de hoy, ¿no? Ya. Bueno, hasta aquí nos habíamos quedado. Y si no me equivoco, hoy es 23, ¿no? 23 del 3, 2022, ¿no? Ya. Entonces, la clase de hoy básicamente entonces va a ser eso, ¿no? Practicar ecuaciones diferenciales eh, con factor integrante, ¿no? Entonces, copiamos la ecuación, ¿no? Y le voy a poner en forma de ecuación. Este cero no entró. Ahora sí. Ya, ahora sí. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, está bien. Pensé que no se veía. Ya. eh, ahora sí. Ya, entonces, bueno, primero, digamos que esto es un examen y no sabemos qué tipo de ecuación diferencial es, ¿no? Variables separables no es porque no se puede separar, ¿no? No podemos, esto es y al cuadrado, por si acaso. No se puede separar, ¿no? Eh, ¿Qué sigue después de variables separables? Sigue el método de homogéneas, ¿no? No es homogénea porque si se dan cuenta, y es de orden uno, x también es de orden uno, pero aquí tenemos un y que es de orden 2. Entonces, por el método de homogénea no se puede hacer, ¿no? Queda comprobar si es exacta, ¿no? Entonces sería comprobar, ¿no? Recuerden que la que está acompañando, bueno, esto sí, había un error en la práctica, esto es diferencial de x, ¿ya? Era el error que estaba, bueno, claro, porque no tiene sentido que sea diferencial de y todo, ¿no? Ya, entonces lo que se hace es la función que acompaña a y, perdón, al diferencial de y, se deriva respecto a la otra variable, ¿no? Respecto a y, ¿no? Entonces, ahora sí, la derivada de y respecto de y es 1, ¿correcto? Luego vemos n de x, ¿no? N derivado respecto a x. Ay, perdón, tengo muy cerca, ahí, respecto de x, ¿no? Y si derivamos esto, la que acompaña el diferencial de y, también es el signo, ¿no? Recuerden que aquí hay un signo porque la fórmula general nos dice más, ¿no? Pero como aquí es como que lo ha factorizado el signo, entonces aquí sería menos 1, ¿no? Menos 1, la derivada de n respecto de x, ¿no? ¿No? Entonces se comprueba que no es exacta, ¿no? No es exacta. Entonces no se puede hacer por ecuación diferencial exacta, pero existe la posibilidad de que se pueda hacer por el factor integrante, ¿no? Entonces lo voy a copiar directamente de acá. Primero hay que comprobar esta. Si no da, hay que comprobar con esta otra fórmula, ¿no? Entonces, directamente esto, ¿no? Solo reemplazamos, ¿no? M de y, ¿qué es? Es 1, ¿no? Ahora aquí n de x es menos 1, pero como está aquí el menos, de acuerdo a la fórmula, sería 1 más 1, ¿no? 1 más 1, que bueno, es 2, y la función n, ¿no? La función n que es toda esta de acá, ¿no? Toda esta que está acá es la función n, ¿no? Entonces lo voy a reemplazar en n, ¿no? Y ahora solamente procede a fijarnos si esta función nueva que hemos generado, ¿no? De acuerdo a lo del factor integrante, depende solo de una variable. En este caso no, ¿no? Sigue apareciendo tanto x como y. Entonces, por la primera prueba no se puede, ¿no? Entonces procedemos a hacer la segunda prueba, ¿no? Solamente son dos, ¿ya? Entonces procedemos a hacer con la segunda prueba, que nos dice esto, ¿no? Que lo voy a poner así para que se note y esto de repente también, a ver, para que cuando lo revisen se den cuenta de dónde estamos sacando las fórmulas, ¿no? Esto voy a copiar directamente acá.
Ya, ahora sí, esto es igual a eso, ¿no? Ya, ahora sí, ahora reemplazamos, ¿no? N de X en este caso es menos uno menos M. M como era uno entonces se vuelve menos uno, ¿no? Y M de X, ¿no? M de X es la que acompaña, perdón, M, la que acompaña a diferencia de X que solamente X, ¿no? Y, perdón, Y, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto lo vamos a uniformar a un mismo tamaño y creo que ahí se aprecia mejor, ¿no? Si se dan cuenta, aquí sí, nos quedaría en total, al final, que esto es igual a menos 2 sobre Y, ¿no? Menos 2 sobre Y. Entonces, comprobamos que por este método sí nos queda una función de una sola variable, ¿no? En este caso de Y. Entonces, sí se puede hacer por factor integrante. Entonces, lo que consiste el procedimiento es a esa función, le vamos a llamar P, va a ser lo que hemos encontrado ahora, ¿no? Lo que hemos encontrado ahora. Y la fórmula nos dice que la solución de esto, el factor integrante, ¿no? Vamos a poner F mayúscula, el factor integrante va a ser igual a E, perdón, el número E elevado a la integral, ¿no? A la integral de esa función P, ¿no? Esta es, por así decirlo, la fórmula general, ¿no? Diferenciando respecto de Y con esta prueba, ¿ya? Con esta prueba, perdón, con esta prueba. Ya por eso, como por así decirlo, en el mini resumen de todo, lo he puesto por paso uno, casos posibles, ¿no? El caso uno y el caso 2, ¿no? Para el caso uno es este, para encontrar factor integrante es esta, ¿no? Para el caso 2 que es el que acabamos de comprobar que sí se cumple, es esta, ¿no? Su fórmula es lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de Y va a ser X, ¿no? Y en vez de X es Y. Pero es más o menos para que no se confundan. ¿Ya? Entonces, ahora sí, solamente procede a eso, ¿no? Entonces, a ver, no sé si lo puedo hacer por pasos o directamente. A ver, vamos a tratar de, si se ve bien, hacerlo directamente, ¿no? Entonces reemplazamos. Donde está P, ponemos la función que hemos encontrado, ¿no? Ponemos esto en vez de P. Entonces, lo copiamos. Ahora sí, es la integral de eso, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, aunque sí creo que se ve un poco pequeño, lo voy a poner un poco más grande. Eh, ahí creo que se ve mejor, ¿no? Ya, entonces, ¿esto qué va a ser igual? Bueno, siguiendo ese orden, va a ser e elevado a. Ahora, ese menos 2 lo puedo sacar fuera, ¿no? De la integral, menos 2, y nos quedaría integral de uno sobre y, ¿no? De uno sobre y por diferencial de y, ¿no? Por diferencial de y. Ya. Ahora todo esto va a ser igual. Ahora sí, esto nos va a quedar e elevado a, perdón, e elevado a menos 2 y la integral de uno sobre y es logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de y. Logaritmo natural de y. Uy, perdón, siempre que le doy al espacio, no sé por qué hace eso. Ya, ahora sí. Logaritmo natural de y, ¿no? Ahora, bueno, por propiedades de logaritmos, ¿no? Este menos 2 puede pasar adentro como exponente, ¿no? Entonces nos quedaría e elevado a logaritmo natural, ¿no? De y elevado a menos 2, ¿no? Y elevado a menos 2. Uy, perdón. Menos 2, ¿no? Ahora sí, todo esto es igual a eso, ¿no? Y elevado a menos 2 y recuerden que por propiedades de logaritmos y exponenciales, estos dos se van a volver uno, ¿no? Entonces nos quedaría directamente y elevado a menos 2, o bueno, lo pueden poner y elevado a menos 2 o directamente ponerlo 1 sobre y cuadrado, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Eso ya depende de cómo les gusta manejarlo, ¿no? Sería y al cuadrado, ¿no? Ahora ya tenemos el factor integrante. ¿Qué procede? Ahora multiplicar a todo lo que teníamos ese factor integrante, ¿no? Entonces directamente lo voy a poner acá, ¿no? Bueno, esto a veces he visto compañeros que lo hacen de forma intuitiva, ¿no? Dirían, si yo divido entre estos, sí, está bien, se puede hacer también de esta forma directamente,
si se dan cuenta de la primera, ¿no? Pero va a haber casos, por ejemplo, por ejemplo, este es una función bastante larga y van a tener que ir probando, ¿no? Bastantes operaciones, por eso es básicamente por lo que yo aconsejaría más que todo seguir el método, ¿no? Aunque sé que en ejemplos cortos es un poco más largo, pero cuando se trata de funciones un poco más complejas es bastante más fácil, ¿no? Hacerlo siguiendo la metodología. Ya, entonces esa función hay que multiplicarla, ¿no? Voy a poner acá multiplicando por 1/y², ¿no? 1/y², y². Entonces, ¿qué nos quedaría eso, no? ¿Qué nos quedaría de multiplicarlo por y², por 1/y²? Aquí tenemos y con y², nos va a quedar 1/y directamente, ¿no? 1/y diferencial respecto de x, menos, ¿no? Menos, ahora acá. Bueno, como hay un paréntesis, se reparte, ¿no? Acá nos quedaría primero x/y², ¿no? x/y². Y y² entre y² nos queda 1, ¿no? Directamente, más 1. Todo esto acompaña al diferencial de y igual a 0, ¿no? Y ahora volvemos a comprobar, para no estar tardando acá, volvemos a comprobar si ahora es exacta, ¿no? Si ahora es exacta. Entonces, m de y, 1/y, derivamos respecto de y. 1/y, lo pueden hacer directamente o es como si fuese exponente negativo, ¿no? Bueno, directamente, ¿no? Más fácil para así practicarlo también. Cuando tengan de este estilo, la derivada siempre va a ser, cuando está en la función abajo, siempre sigue un negativo y el exponente que tenga, ¿no? En este caso, como es 1, pues menos 1, dividido entre, y acá solamente se le aumenta 1 al exponente, ¿no? Y², ¿no? Esa es la derivada. Luego procedemos a hacer la derivada de n respecto de x, ¿no? De n respecto de x, en este caso x aparece acá como solamente es 1, ¿no? Y lo que le acompaña es 1/y², pero este signo entra dentro, ¿no? Sería menos 1/y², ¿no? Menos 1/y². Y². Entonces, si se dan cuenta, ahora sí son iguales, ¿no? Hemos transformado la ecuación diferencial multiplicándolo por el factor integrante, ya lo hemos transformado en exacta, ¿no? Entonces ya podemos hacer lo mismo que habíamos visto la anterior clase, ¿no? De resolver ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Entonces, ahora sí ya podemos hacerlo. Recuerden que tenemos que integrar cualquiera de las funciones. Yo les aconsejo que escojan la que les parezca más fácil. En este caso me parece más fácil integrar esto, ¿no? Entonces, yo voy a hacer directamente solamente esa integral, ¿no? Esto va a ser igual a la integral de, entonces voy a resolver primero esta parte, ¿no? La integral de 1/y, ya sabemos que es logaritmo natural de y, ¿no? Y. Logaritmo natural de y. Ahora que procede, recuerden que mi función conjunta, o sea, ya esto ya es ecuación diferencial exacta, mi función conjunta va a ser igual a lo que acabamos de encontrar, ¿no? Lo que acabamos de encontrar más una función g, ¿no? Que va a depender de la otra variable. En este caso, como hemos integrado respecto de x, la otra variable va a ser y, ¿no? Y ahora se deriva, ¿no? Deriva esa función se deriva respecto a esa otra variable que no hemos tocado. En este caso es y, ¿no? Perdón, aquí estoy cometiendo un error un poco grave, ¿no? Estamos integrando 1/y, pero respecto de x, no respecto de y. Entonces no es logaritmo, perdón, aquí tuve un error. Como esto es constante, entonces va a ser simplemente esa constante, 1/y, por x, ¿no? Directamente por x, ¿no? Cosa que si yo derivo esto respecto de x, nos va a quedar 1/y, ¿ya? Perdón, esto es respecto de y. Como no aparece y, se toma esto como constante, ¿no? Entonces, eso cambia, ¿no? Entonces, lo reemplazo acá, ahora sí. Ahora, nos dice derivar respecto de y, ¿no? Esto va a ser lo mismo, ¿no? Que hemos visto antes, cuando tenemos ¿cómo se dice?
la variable abajo, lo que corresponde es ponerle -1, ¿no? -1 por y elevado a, y le sumamos 1, sí, le sumamos 1 a su exponente, ¿no? Y al cuadrado, y como es por x, directamente voy a poner -x, ¿no? -x sobre y al cuadrado más, y ahora como es g, al derivarlo va a quedarnos g', ¿no? G' de y, perdón, de y, ¿no? Prima de y. Ahora, de acuerdo al procedimiento, lo que hay que hacer ahora es esto que hemos encontrado, esa derivada, igualarlo a la parte que no hemos integrado aún, ¿no? Sería todo esto de acá, ¿no? Todo esto de acá, ¿no? Y por tema de, bueno, no me va a dejar seguro. Mm, ya, ya. Es que se borra todo el paréntesis, ya. Ese menos que está fuera del paréntesis lo voy a meter dentro, ¿ya? Para directamente ya darnos cuenta. Va a afectar a los dos, entonces nos quedaría de esta forma, ¿no? Si se dan cuenta, este término con este término son iguales, entonces se elimina y nos quedaría directamente que g' de y es igual a -1, ¿no? Eh, yo creo que ya lo podemos hacer de forma directa, ¿no? Recuerden, hay que integrar, ¿no? Hay que integrar. En este caso, la integral de -1 va a ser -x, ¿no? Cosa que si yo derivo -x, nos obtenemos -1, ¿no? Entonces ya directamente reemplazo en eh, la función conjunta, ¿no? La solución, básicamente, en vez de g de y, ay, perdón, no sé por qué he puesto x si estamos haciendo respecto de y, perdón, ya, y entonces va a ser -y, ¿no? -y, pues directamente acá, ¿no? -y. Entonces ya esta sería la respuesta a toda la ecuación diferencial, ¿no? Lo podemos comprobar si quieren. Recuerden que en este tipo de, cuando es exacta, la comprobación simplemente es derivar, ¿no? La función derivada, eh, bueno, lo hemos visto antes, debe estar por acá. La función derivada, ¿no? Si no me equivoco, está en amarillo, acá, ¿no? La derivada parcial de la función conjunta respecto de x por el diferencial de x y la derivada parcial respecto de y por el diferencial de y, ¿no? Si es igual, está todo bien, ¿no? Si sale igual a lo que teníamos al principio, ¿no? En este caso tendría que salir igual a la ecuación diferencial que nos quedó después de haber hecho después de haberlo vuelto exacta, ¿no? Con el factor integrante. Entonces lo comprobamos, ¿no? Derivamos esta función respecto de x. En este caso se nos va a quedar 1 sobre y directamente. 1 sobre y por diferencial de x, ¿no? Como hemos hecho respecto de x. Ah, y perdón, aquí me olvidé de la constante. Ahora sí. Ya. Ahora derivamos la misma función, pero ahora respecto de y, ¿no? Acá nos va a quedar x arriba. Nos quedaría menos, ¿no? Menos porque como está aquí consigue lo negativo el exponente y sobre y a la -2, y al cuadrado, perdón, ¿no? Y al cuadrado. Menos 1, ¿no? La derivada de menos y es -1. Todo eso multiplicando, ¿ah? Multiplicando al diferencial de y, ¿no? Al diferencial de y. Y es igual a 0, ¿no? Si se dan cuenta, puedo factorizar el signo negativo de acá y esto también lo voy a volver +1 y el signo me quedaría aquí afuera. Si se dan cuenta, hemos obtenido lo mismo que teníamos acá, entonces, por lo tanto, nos quedaría que esta función sí es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Sí es solución que, la voy a pintar de verde, ya. Ya, entonces con eso básicamente consiste este procedimiento, ¿no? Entonces, a modo de repaso, ¿no? Tenemos esto, comprobamos que no es exacta, comprobamos con los dos métodos, ¿no? Con los dos pasos, ¿no? Primero no nos ha salido que dependa de solo de una variable, pero con el segundo paso sí, o sea, con el segundo caso, ¿no? No paso. Con el segundo caso sí nos sale que depende de una sola variable, ¿no? Entonces ya se podía, entonces directamente a eso le hemos llamado P, hemos realizado esto para calcular el factor integrante, ¿no? Que es e elevado a esa función, a la integral de esa función, perdón, y ya pues hemos encontrado cuánto va a ser ese factor integrante, ¿no? Este lo voy a igual marcar en amarillo, ya que es como fórmula, ¿no? Y estos dos también, por si acaso, para que lo vean, ¿no?
Bueno, solo quería pintar eso, pero se ha pintado todo. Ya está bien, no hay problema. Ya. Bueno, hemos encontrado factor integrante, después corresponde a multiplicar toda la ecuación diferencial por ese factor integrante y ya se vuelve exacta. Entonces ya podemos hacer lo que hemos visto en la anterior auxiliatura, ¿no? Que es directamente, ya es directamente, bueno, de acuerdo al procedimiento, integrar la que nos parezca más fácil. Eso le aumentamos una función que va a depender de la otra variable que no hemos integrado. Todo eso derivarlo respecto a esa otra variable que no hemos integrado, ¿no? Y igualarlo a la parte que no hemos integrado. Y ya de ahí, ya encontrar cuánto va a valer g' de x, integramos eso para encontrar g y reemplazamos, ¿no? En donde tenemos ya la solución y eso ya sería la respuesta a la ecuación diferencial, ¿no? No sé si hay alguna consulta hasta esta parte o algo que no haya quedado muy claro, ¿no? Ya, si no hay consultas, podemos hacer uno más, ¿no? Eh, como estoy diciendo sin pares, tocaría esta, ¿no? Que esta es la que decía yo, por ejemplo. Porque claro, esto sí he visto algunos compañeros, al menos cuando yo pasaba la materia, que directamente se daban cuenta, ¿no? Y no está mal tampoco eso, ¿no? No está mal directamente decir, "Uy, pues si yo multiplico por uno sobre y al cuadrado, pues ya se vuelve exacta, ¿no? Pero en algunos casos como acá cuesta un poco más, ¿no? Por eso yo, y al menos en un examen, ¿no? De repente no te alcanza el tiempo por estar intentando multiplicar por algo, ¿no? Por eso siempre les aconsejo, sigan el procedimiento en este tipo de casos, eso sí, eh, dense cuenta rápido, ¿no? De qué tipo de método se usa para hacer en estos casos, ¿no? ¿No? O sea, como lo que hemos hecho al principio, ¿no? Me he fijado primero que no sea por variables separables, me he fijado que no sea homogénea, me he fijado que no es exacta, entonces también luego ya de ahí nos fijamos si se puede hacer por factor integrante, ¿no? No se puede por ningún método, pues ya quedaría ser directamente por la fórmula tradicional, que supongo que ya la habrán visto o ya la van a ver seguramente, que si da tiempo lo podemos practicar después, pero es para resolver ecuaciones diferenciales de primer grado, ¿no? O sea, estos son como por hacerlo de otras formas, ¿no? Pero hay uno que es ya general para hacer cualquier tipo, ¿no? Pero es un poco más largo, eso sí. Estos son un poco más fáciles, ¿no? Ya, entonces nos dice 2 por y, seno de x menos coseno, supongo que eso es al cubo. Ya, lo que pasa es que nunca bueno, coseno de x al cubo. Lo copia con exponentes. A ver, déjame que lo compruebe por si acaso. Sí, correcto, coseno al cubo. Ya. Todo eso multiplicando al diferencial de x más coseno de x, ¿no? Coseno de x, no, coseno de x, nos queda 10 minutos por diferencial de y, ¿no? Ya. Esto voy a reducir un poco para que entre todo. Ya. ¿Qué procede? Bueno, se ve que no es por variables separables, porque cuando es senos y cosenos es muy complejo. Se ve que no es homogénea, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, está el cubo. Ahí ya yo arruino ese procedimiento. No es, y queda comprobar si es exacta, ¿no? Si es exacta, ¿no? Entonces, derivamos m respecto de y. En este caso, m respecto de y. Y solamente aparece acá, entonces la derivada de esto va a ser cero, ¿no? Entonces nos queda 2 por y seno de x, ¿no? La derivada de y es 1, entonces directamente nos queda 2 seno de x, ¿no? Seguimos, ahora hay que encontrar n respecto de x, ¿no? N respecto de x. Eh, Coseno de la derivada de coseno, ¿no? Recuerden que es menos seno, ¿no? Menos seno de x, ¿no? Menos seno de x. Si se dan cuenta, son distintos, entonces no es exacta, ¿no? Queda comprobar si podemos
Si podemos transformarla en exacta, ¿no? Con el factor integrante. Lo voy a copiar de acá directamente para no estar copiando la fórmula, ¿no? Y esta, ¿no? Uy, perdón, no sé qué he hecho. Ah, espacio. Ya. Uy, perdón, ahora sí. Bueno, voy a probar primero el primero, ¿no? El primero nos dice m de y que es 2 seno de x, ¿no? 2 seno de x, ¿no? Menos m de x, perdón, n de x, entonces sería menos por menos más, ¿no? Más seno de x, x, dividido entre n. N en este caso es coseno de x, ¿no? Coseno de x, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? Nos va a quedar, bueno, 2 más 3 seno de x nos queda, 2 más 1 seno de x nos queda 3 seno de x, ¿no? 3 seno de x. Dividido entre coseno de x, ¿no? Ahora, nos fijamos si solamente depende de una variable y en este caso sí, ¿no? Solamente depende de x, ¿no? Solamente depende de x. Entonces ya podemos hacerlo por este método. Entonces mi función p va a ser la que acabamos de encontrar, ¿no? La que acabamos de encontrar. Sería 3 en esto, ¿no? Lo voy a copiar así para... Uy, sí, me la cambié así. Ya. Sí sal, entonces ahora procedemos de acuerdo a la fórmula, ¿no? Mi factor integrante, para que se entienda, voy a poner f directamente, ¿ya? Para ir practicando el tema de la rapidez, ¿no? Va a ser e elevado a la integral, ¿no? La integral de esa función, ¿no? De p. Entonces, así, diferenciando respecto a x, ¿no? No sé si, no, va. No sé si lo voy a hacer, sí, lo voy a hacer todo junto para eso. He elevado, ahora sí. Bueno, ese 3 primeramente lo puedo sacar fuera, ¿no? La integral de 3, la integral de seno sobre coseno, ¿no? Seno, uy, perdón, seno sobre coseno, ¿no? Coseno x diferencial de x, ¿no? A ver, ¿qué podemos hacer acá? Ya, si se dan cuenta, aquí tenemos coseno y en la parte de arriba tenemos seno. Recuerden que había una propiedad, a ver si está acá, creo que hace 2 clases o 3 la hemos visto, ¿no? Que es cuando tenemos un cociente, una división, ¿no? Entre dos funciones y donde podemos observar que la función de arriba es la derivada de la función que está abajo, ¿no? Está acá, ¿no? Si ocurre eso, directamente la solución es logaritmo natural de la función, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá sí ocurre eso, pero hay que hacer alguna transformación, ¿no? Tenemos la función coseno abajo. La derivada de coseno hemos dicho que es menos seno, ¿no? Entonces, yo puedo aquí hacer como un artificio, ¿no? Que es multiplicarlo por menos y afuera también multiplicarlo por menos. En este caso no estoy cambiando nada, ¿no? O sea, menos con menos se van a volver positivo, entonces no estoy cambiando nada de la función. ¿No? Entonces ya con eso ya lo podemos hacer directamente, ¿no? Todo esto que va a ser igual, bueno, todo esto va a ser igual, ¿no? A e elevado, ¿no? E elevado a menos 3, ¿no? Y la integral de esto ya hemos visto por esa propiedad va a ser logaritmo natural de coseno de x, ¿no? Coseno de x, ¿no? Esa, siempre que pongo eso, le da guardar sin querer. Ya, ahora sí, ya. Entonces, ese va a ser mi factor integrante, ¿no? Bueno, por propiedades de logaritmos puedo seguir, ¿no? Ese menos 3 lo puedo pasar adentro como exponente, ¿no? Entonces nos quedaría el logaritmo natural de coseno de x, ¿no? Coseno de x y todo eso elevado a menos 3, ¿no? Elevado a menos 3. Ahora sí, ya.
E con logaritmo se vuelve 1, entonces nos queda coseno de x a la menos 3 o directamente 1 sobre coseno de x, ¿no? Al cuadrado, ¿no? Coseno de x, todo eso elevado al cubo, perdón, no al cuadrado. ¿Ya? Ya hemos encontrado ese factor integrante, ¿no? El factor integrante. ¿Qué procede ahora? Multiplicarlo, ¿no? Multiplicar a toda la ecuación diferencial ese factor integrante, ¿no? Entonces, directamente lo voy a poner, uy, el problema es que es muy largo, ¿no? Eh, ya, no lo voy a hacer aparte, voy a poner multiplicando por todo esto, ¿no? Para que se entienda cuando lo revisen, ¿no? Multiplicando, perdón, por dentro, ahí, ahora. Ya, entonces hay que multiplicar por eso, ¿no? Nos quedaría entonces, abrimos paréntesis, eh, nos queda acá arriba 2y seno de x, ¿no? Sobre coseno al cuadrado, al cubo de x, ¿no? No está copiando, ya está, sí, directamente, ya. Menos, ahora aquí tenemos coseno de x al cubo, entre coseno de x al cubo, 1 directamente, ¿no? 1 directamente, diferenciando respecto de x, más, ahora tenemos coseno de x entre coseno al cubo de x, ¿no? Entonces, se anula, entonces nos quedaría directamente 1 sobre coseno cuadrado, ¿no? Coseno al cuadrado, ¿no? Que solamente le cambio el exponente. Coseno cuadrado de x, uy, perdón, me olvidé el diferencial de y, ¿no? Ahora sí, ya en teoría debería ser exacta, que creo que da tiempo a comprobarlo, ¿no? Ahora sí ya podemos hacer m de x, ¿no? M de y, perdón, m de y, ¿no? Bueno, pasa lo mismo de antes, ¿no? La derivada de esto respecto de y va a ser 2 seno de x sobre coseno al cubo de x, ¿no? Coseno, que creo que lo tenía copiado. Sí, correcto. Coseno al cubo de x, ¿no? Eh, Listo. Ahora queda n de x, ¿no? N de x, n de x, ¿no? Entonces derivamos esto respecto de x, ¿no? La derivada ya, no sé si poner una fórmula, pero creo que no me da tiempo. Ya, lo explico y después lo pongo la fórmula que es, ¿ya? Para que se den cuenta cómo hacerlo. Cuando tienen así un cociente, pues hacerlo de forma directa. En este caso va a ser menos 1 sobre coseno al cubo, perdón, coseno, sí, coseno al cubo, que creo que lo tengo copiado, sí, 1 menos coseno al cubo de x, ¿no? Por la derivada de lo que está abajo, que la derivada de coseno ya saben que es menos seno, ¿no? Menos seno de x, ¿no? Por lo tanto, ya va siendo lo más fácil, menos con menos se vuelve positivo y arriba nos puede quedar directamente el seno de x, ¿no? Se va a cortar ya, entonces ya hemos comprobado que, y me falta el 2. Sí, perdón, aquí sería un 2. Ya, ahora cuando retomemos la grabación ya lo explico porque sale esto directamente. Ya, entonces ya se comprueba que ahora sí es exacta, ¿no? Entonces,